nos encanta el papel que desempeñas como buscando un escenario, un refugio en el bosque para hablar de literatura, para hablar de filosofía y para hablar de temas que tienen que ver con la literatura y la filosofía, como son la ética, la política y todo lo que en algún momento en la antigüedad fue una sola disciplina. Entonces me parece encantador que me vuelvas a tener en cuenta. ¿Y con qué vamos a pelear hoy para no perder esa costumbre dialéctica? ¿Cuáles son las escaramuzas de la semana que tienes para compartir con nuestra audiencia? Pues yo tengo una columna vertebral que denominamos y que está anunciada en la invitación que me hiciste como la ética acomodaticia, ¿cierto? Hay una, cuando tuve la oportunidad de dar ética para los comunicadores sociales en Uniminuto hace ya 10 años, había un libro de Fernando Savater que me gusta mucho, que es Las preguntas de la vida. Me gusta mucho porque es un manual de vida muy fácilmente escrito. Por eso mismo yo creo que muchos filósofos lo odian, porque para muchos filósofos escribir es denso y que nadie entiende es hacer filosofía. Y tenía una situación interesante este libro cuando hacía las preguntas frente al yo y frente a los demás. Y era la manera en que yo explicaba la ética, y es la responsabilidad de mi yo frente a los demás. Eso es, digamos, es para mí la ética. La ética es el cómo yo Repitamos ese concepto. La responsabilidad como la responsabilidad. mía frente a los demás. Esa es la ética. Para mí esa es la ética, la responsabilidad. Y la ética del comunicador social o el periodista es la ética frente a yo como periodista, cómo me desempeño en mi rol frente a los otros, más allá del clickbait, más allá de la postura ideológica, más allá de tantas cosas que uno tiene como ser singular, robo tus palabras, a la hora de ser periodista, la responsabilidad que tiene frente a los demás. Un periodista, yo les decía a mis alumnos en ese entonces, tiene la responsabilidad de un país. Y es la responsabilidad, y era la responsabilidad. Usted, cada uno en su rol, va a impactar a 1.000, 10.000, 30.000 personas, y estos a su vez, con la verdad o la mentira que usted diga, van a impactar a otros. Cada uno tiene la responsabilidad de un país en lo que dice. Eso era la ética. Y Cada cual entonces, tiene la responsabilidad de un país en lo que dice. Pensamos en los uh-huh, comunicadores, periodistas. Pero, Chucho, en los también pensemos en profesores, los activistas, ¿no? Aquellos que no tienen en los ética, activistas, supuestamente. Sí. y en los profesores. Tú, cuando estás en un aula, tienes la responsabilidad de un país en esa aula. Piensa que tienes 15 estudiantes en la carrera de comunicación. Uno va a ser comunicador de una empresa, otro va a trabajar en una agencia de publicidad, otro va a trabajar en un medio. Solo te estoy dando ejemplos de los 3 de los 20. Cada uno con el mensaje o su labor, lo que hace, va a estar impactando una cantidad de gente impresionante. Es un país, un pueblo. Cada uno tiene la responsabilidad de un pueblo. Así es de importante la palabra, pero básicamente lo que ha sucedido con estos medios digitales es que esa ética y esa conciencia se perdió. ¿Y por Entonces, qué? ¿por qué se perdió? O no creo que se perdió porque estaría hablando con un viejito. Básicamente lo que está pasando es que esa conciencia se difuminó en el efectismo mismo de la cultura de la inmediatez. Ya hablamos cuando existía la pelea con Jesús, de precisamente el reggaetón es la música de esta era por lo inmediato. Y, y lo inmediato hace, digamos, perder de vista lo importante. Lo Lo inmediato hace... inmediato hace perder de vista lo importante. Qué interesante esa reflexión, Chucho, muy adecuada para nuestro tiempo. Me haces Es, pensar, perdona, me haces relacionar con, con un lema, el lema olímpico de Coubertin, que mi papá está trabajando tanto, y él dice, ver hacia lo lejos, ver a lo lejos. eh, las grandes
culturas, no voy a hablar de potencias, voy a hablar de las grandes culturas en términos de definir culturas que buscan o que han trascendido o que han hecho. Es inevitable hablar de los estadounidenses. En una sola universidad como la de Chicago tienen 54 Nobel, ¿cierto? Pues, hablemos de los estadounidenses. Tuve la oportunidad en algún momento de hablar con Oscar Alexander Pareja, mi ídolo de la infancia. Nos tomamos unos tragos con Oscar Pareja hace 10 años ya, cómo pasa el tiempo. Y Pareja me decía, cuando me es muy difícil volver a Colombia miren lo que hacen los estadounidenses. Ellos planearon su liga y su liga está planeada para que ellos sean campeones mundiales en el 2030. Sí. Y ellos y cuando se fue para finales de los 90. O sea, ellos saben, y entonces, ¿qué hacían para eso? Entonces, el club donde él trabajaba había 6 canchas de fútbol. 6 canchas de fútbol. Acá los clubes profesionales les tocaba hasta hace muy poquito para ir a entrenar, pedirle permiso a Cartón de Colombia, a Coltabaco, a Sofasa, que les prestara las canchas. Los equipos profesionales acá en Colombia no tienen canchas. El Medellín entrena en la universidad de la misma Medellín, ¿no? Entonces, y un equipo de la MLS tiene 6 canchas. 6 canchas. Entonces, y su visión es en 40 años ser campeones mundiales. Eso es y entonces ahí está, mira la inmediatez, cómo lo importante se pierde en lo inmediato. Esa es una demostración desde un hecho cultural de lo que pasa con los estadounidenses. Los estadounidenses les está quedando, y todo el mundo habla de la decadencia del imperio, pero los que no ven es la cultura de la innovación que está permitiendo que Estados Unidos siga siendo la misma potencia y todavía sea la potencia mundial. ¿Cultura de innovación en qué sentido? En todo sentido, y es pensar en esas cosas que buscan invertir en ciencia e invertir en disciplinas que implican pensar que en estos momentos Estados Unidos está pensando, o las universidades de Estados Unidos, están pensando en qué va a ser Estados Unidos en el 2100. Sí. Están en el plan 2100. Muchos de los que trabajan en eso no van a estar vivos ni siquiera en el 2050, pero ya están pensando en el 2100. Entonces, a eso me refiero. Y entonces, en esta inmediatez, en esta cultura del inmediato, también pasa que la ética se acomoda a lo inmediato, ¿cierto? Entonces pasa, por ejemplo, que muchos de los actuales congresistas que en campaña estaban en contra de las desigualdades, ahora dicen que no se bajan el sueldo, ¿cierto? Muchos de los que en el momento que Duque era presidente les decían, ay, es que Duque de vacaciones mientras el país se cae, resulta que ahorita salen a decir que el presidente tiene derecho a descansar cuando se pone a tuitear que vio una serie en Netflix mientras el Cauca está en desmadrado. ¿Sí? El tema de se le fueron lanza en ristre al gobierno de Duque, no le incendiaron el país. Ojo, Duque es el peor presidente de los últimos 20 años, yo no voy a defenderlo, pero era un tipo que le incendiaron el país, le hicieron cosas supuestamente frente a los asesinatos de líderes sociales y el exterminio de excombatientes, y resulta que eso continúa durante este gobierno y todos esos que estaban en esa época incendiando el país por cuenta de eso están callados. A eso llamas tu ética acomodaticia, claro. La ética acomodaticia que cuando ya están en el poder se callan, ese es un ejemplo grandísimo. La ética ya no como un discurso universal, sino un discurso para defender a la parcialidad. Y ahí es donde yo me identifico mucho con tu crítica a las ideologías. Las ideologías se han convertido en un reducto fundamentalista
para desdeñar y descalificar al otro en beneficio propio. Entonces y es evidente cuando nuestro candidato hace pactos con los demás, entonces es una demostración de su pose democrática, de su visión democrática. En cambio, cuando lo hace el otro candidato, es un vendido, es un ladrón, es un hipócrita. los mismos de siempre, ¿cierto? Hay que ver, Zulema Hattin, la que era una de las representantes más abiertas del paramilitarismo en el Uribiato, también le dio plata a Petro. ¿Cierto? También le hizo tarima a Petro. Y nadie habla de eso, ¿cierto? Entonces, resulta que una cantidad de tuiteros que parecían sensatos, solo por el hecho de que Petro está gobernando, ya se olvidan de cualquier ética y cualquier cosa, porque resulta que hay que estar unidos en contra del fascismo. Entonces, un candidato del Consejo va a la Universidad de Medellín, de Antioquia, a decir que está en contra de los capuchos y lo censuran y lo echan violentamente. Chucho, ¿cómo fue ese episodio? Que hay muchos oyentes puede que no sepan de qué estás hablando. El candidato Toledo es un judío antioqueño de apellido Toledo, es de filiaciones de derecha, y él dice que la Universidad de Antioquia no puede ser un reducto y fue a hacer campaña a la universidad y lo echaron, porque tal parece que la universidad en universidad pública solo es diversa y tolerante con los discursos de izquierda. Y es básicamente lo que se refleja, lo que quieren decir. Y tipos como Aquí Noticias salen diciendo que no nos vengan a enseñar, siendo que hace mucho rato en la universidad estamos haciendo debates de la pertinencia de los encapuchados o no. No, pues qué solución tan grande. Llevamos años haciendo debates de la pertinencia y eso, y resulta que alguien dice que no deben existir, y dicen que no los puede enseñar porque los otros llevan haciendo debates. O sea, no han solucionado el problema, pero tienen la superioridad, porque en eso se encarga mucho el discurso trasnochado de izquierda, y es el debate insulso que no conduce a ninguna parte. Las asambleas de 6 meses de personas con sus discursos grandilocuentes. ¿Cómo es? Yo no tengo una pregunta, sino una intervención, compañeros. Sí. El universo debería cambiar. ¡Oh! Que cada uno alza la mano para explicar cómo debe ser el mundo. Y no pasa nada. No pasa nada. Pues mira, Chucho, compartamos el desafortunado trino de este personaje. Aquí Noticias, digo personaje porque no le conozco el nombre, no por nada más. Él dice: la Universidad de Antioquia no está para fanfarrones. Pongámosle el volumen para que la audiencia... La lucha con capucha o sin capucha, estudiantes en la lucha con capucha. Es notable la animadversión, ¿cierto? Acá hay lo que se llama odio. Sí, pero eso les parece democrático. Eso les parece democrático. Amedrentar a una persona les parece democrático. Y gritar arengas el votado, ese obedece, el fascismo no es de libertad. Bueno, no sé cuál es la le dicen fascista a un judío. Uy, no había pensado en esa contradicción y en lo doloroso que puede ser para ese muchacho. No sé quién es, veo que es una reacción pues muy fuerte de estos muchachos, pero también vi que el trino no fue muy afortunado, no fue muy aplaudido. En realidad ha recibido muchas críticas. Pues Aquí un Noticias, tipo que aparece abrazado con Armando Benedetti. Aquí Noticias que es un tipo que aparece abrazado con Armando Benedetti. ¿Por qué va a hablar de fanfarrones? Un tipo cuyo único argumento es decir que es que nadie, que no tiene derecho a alguien a decir qué pasa con los capuchos, cuando llevan años en la universidad debatiendo de la pertinencia o no. O sea,
Llevan años debatiendo, no han solucionado, pero dicen que no tienen derecho a decir qué hacer porque llevan años debatiendo. A eso te refieres tú como ética acomodaticia. Sí. Claro. Entonces, resulta que muchos estudiantes se ven en la necesidad de cancelar su semestre, de dejar de estudiar porque no les da la plata al siguiente semestre, porque no tienen que trabajar, por el hecho de que los capuchos siguen haciendo de las suyas en la universidad. Y resulta que hay que respetar eso. Pero el que dice que no hay que respetar eso, lo echan de la universidad. Qué escena tan dura. Enhorabuena que no hubo violencia corporal ante el candidato Toledo, porque eso le hubiera pues, incluso dado más argumento para ir en contra de lo que él está en contra, ¿no es cierto? Que Entonces, y ahí la violencia de eso. Señor. Y aparecen personajes terribles como el tal Polo Polo a decir cosas tan aberrantes como decir que la Universidad de Antioquia es una cloaca de terroristas. ¿Cómo se le ocurre ese infame hablar así de mi alma mater? O sea, yo en estos momentos, si me entendés, yo solo veo los cegados de ideología maltratando a mi universidad y yo lo único que hago es prenderme de la ira, porque mira lo que está pasando. Entonces, básicamente... Hay un fervor de las ideologías y nos enceguecen, nos hacen ir en contra de nuestras propias convicciones, de nuestra ética, de nuestro respeto hacia los demás. Bueno, esa escena terrible, creo que es muchacho aquí Noticias, de quien, repito, no sé cómo se llama, es candidato ahora a consejo, ¿no? Sí, mire, ese señor, aquí Noticias, yo lo valoro como persona democrática, ha hecho cosas muy interesantes. Cuando empezó, él decía que era periodismo de derechas y hacía... Para hacer la burla, y es un personaje interesante y ha hecho cosas. Cuando el paro nacional, ese paro nacional que a nombre, donde los muchachos pusieron sus ojos, su vida, para que simplemente se subiera este presidente que tenemos ahora con las barbaridades que está cometiendo. O sea, nada por lo que se luchaba. En estos momentos, la Universidad de Antioquia Nacional cayó en el último año 10 puestos en el ranking mundial que estaba. Entonces, ¿dónde está la famosa educación que estaba prometiendo este gobierno? Criticaron el manejo de la pandemia y resulta que en estos momentos hay escasez de medicamentos en Colombia porque precisamente es por ideología, no quieren que entren medicamentos de laboratorios extranjeros. ¿En serio? Eso está pasando en la actualidad. Entonces decían que es que la paz y el proceso de paz y estos están haciendo trizas la paz y por eso hay que salir a las calles, trizas la paz. Ya en 2 lugares donde estaban los excombatientes durante este gobierno han sido desplazados por amenazas de las disidencias de las FARC. Entonces, todo por lo que criticaron al otro gobierno se mantiene en estos momentos, se mantiene. Van 400 desmovilizados muertos ya, asesinados. Es un exterminio lo que está pasando con los desmovilizados de las FARC. Y sigue pasando durante este gobierno y todos los que antes se lo atribuían a los que hacían trizas las paz no se están dando cuenta que las trizas las paz la está haciendo este gobierno también. En su embeleco de la paz total, se fue en contra de la paz que había que bien firmado Santos, y las víctimas ahorita son esos desmovilizados, porque la famosa paz total básicamente es un tema burocrático de mover tristemente los señores de la guerra que hay en todo el territorio nacional. Entonces, en todo el territorio nacional sabemos que hay una cantidad de grupúsculos armados que cuando les dicen paz, se envalentonan para tener con qué llegar a negociar. Y eso es el problema de orden público terrible que tenemos. Y eso alimentado porque en la transición del proceso de paz de La Habana,
se acabó una doctrina que era la doctrina del enemigo interno, que le quitó dientes a las fuerzas militares en Colombia. Entonces, esa realidad, tenemos unas fuerzas militares sin dientes frente a una realidad de una paz total que envalentonó a los grupos armados. Y a ese caldo terrible llegan con el tema de plata para que los jóvenes no delincan en época electoral. Básicamente el tipo está armando sus propias milicias petristas de cuenta del patrimonio de la nación, después de la plata de la nación, en época electoral. Es decir, ¿En qué consiste lo de plata para no delinquir? Que eso parece turbio, parece que fuera una propaganda en contra del gobierno. ¿Cómo es esa propuesta, Chucho? 1.200.000 pesos durante 12 meses a los muchachos. Muchos de esos tienen que demostrar que están estudiando, trabajando, pero lo que no tienen que demostrar es que muchos de ellos están también solapadamente pueden estar en pandillas y eso. Supuestamente es para que no se vayan, no dejen de estudiar y no se vayan para las pandillas. Pero cuando tú ves que la promesa de condonar créditos desde el ICETEX se fue para la mierda y todavía siguen los del ICETEX pagando altísimo, y salen estas promesas, donde lo que estamos viendo es básicamente formar cuadros en favor del petrismo, en un momento donde los muchachos no quieren trabajar, porque también pasa eso. Hay muchachos que no quieren trabajar, que solo quieren ser youtubers o quieren ser solo malandros. Me parece absolutamente contraproducente. A Chucho y a los oyentes les invito a que escuchen la música del domingo, Medellín, el canto de la mazamorra. La mazamorra del Pilón con bocadillo y leche, panelita y blanqueado, que extraordinario. Ahora que estamos en estos comerciales, les recuerdo que vendemos camisetas literarias, camisetas personalizadas, y tenemos entre las colecciones la que se llama Amo a Carlos C. Amo a Carlos C. Restrepo, diseños de Chao Bonita, y para contribuir a la financiación de la emboscadura. Si quieres contribuir con nosotros, escríbenos, compre tu camiseta. También puedes hacer tus donaciones a la cuenta que lees abajo. Chucho, para terminar tu columna, una última pelea que hayas tenido con la sociedad esta semana, y escuchamos a Gustavo. Bueno, para terminar, y la columna fue la columna vertebral de un tema más que una columna escrita, es de la ética como